Buenas noches, hermanos. Hemos tenido la bendición a través de todas estas noches de estar siendo edificados con la palabra del Señor. Yo creo que ha sido bueno en alguna medida para todos nosotros este tiempo. Y sabemos que el Señor promete en su palabra que todas las cosas para los que aman a Dios suceden para bien. Bueno, hoy estamos en un ambiente diferente al que estuvimos en Tauquil hace un par de semanas atrás, pero con el mismo objetivo de meditar en la palabra del Señor. En las últimas semanas, pues todos hemos experimentado el tema de la higiene. Yo me he lavado las manos tantas veces como nunca antes lo había hecho, y hemos estado tomando las precauciones para evitar el contagio de lo que se ha estado viviendo. Y pensando en esta palabra de la higiene, quisiera esta noche con ustedes abrir la palabra del Señor y pensar en el tema de la sana doctrina. Esta palabra sana doctrina muchas veces se le tiene miedo. Yo no sé si ha pasado en más de alguno de alguien que está escuchando de escuchar sana doctrina y pensar en cuestiones de reglas estrictas, pensar en alguien hiperconservador y cosas por el estilo. No sé a quién se le ha pasado esto por la mente. Pero cuando vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 1, y al estudiar las palabras, la palabra sana y la palabra doctrina, lo que sencillamente significa esto es, la palabra sana, pues, tiene la idea de algo saludable, algo higiénico. Y la palabra doctrina, pues, significa enseñanza. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, simplemente estamos hablando de enseñanza higiénica. Esto ya no tiene que ver con la higiene física, pero sí con la higiene espiritual, con una vida espiritualmente saludable. Qué importante es, hermanos, que los creyentes que hemos conocido a Cristo podamos disfrutar de una vida cristiana saludable, una vida cristiana higiénica. Y tengamos por seguro que este es el tipo de vida que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Pero vamos a ver aquí en Tito capítulo 2, enseñanza higiénica para todos. Ese es el tema, así he titulado estos textos, enseñanza higiénica para todos. Repito, por si alguien se viene conectando, pues pensando en higiene, la palabra sana doctrina lo que significa es enseñanza saludable, enseñanza higiénica para nuestras vidas espirituales. Le invito a leer, a tomar su Biblia y leer juntos la palabra del Señor. Créame que tendrá mucho provecho para nuestras vidas el apartar este tiempo. Es cierto, no hemos podido estar reuniéndonos en el local. Sin embargo, lo he experimentado, es de mucho provecho sentarse y escuchar la palabra del Señor con Biblia en mano, como tal si estuviéramos en un culto. Si es posible, hasta tomar notas. Si es posible poner el celular en modo avión para no recibir mensajes ni llamadas. Bueno, pero si necesita la señal, pues para ver este mensaje no ponga en modo avión, ¿verdad? Pero estar como que si estamos en la reunión guardando silencio y escuchando la palabra del Señor. He sido bendecido con los mensajes de nuestros hermanos que hemos estado escuchando, y esta noche quisiera con usted, hermano, pensar
en estos versículos de Tito, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta asimismo a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Leemos hasta ahí por los momentos y que el Señor nos bendiga con su palabra. Quisiera hacer una breve oración, hermanos. Te invito a orar juntos para estar meditando brevemente en estos textos que acabamos de leer. Nuestro Dios y Padre, nos postramos ante tu palabra en esta hora y queremos rogarte que esta palabra que hemos leído sea de edificación en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, sea de salud para nuestras vidas espirituales. Y que tu palabra sea animándonos para vivir vidas higiénicas, vidas sanas, basados en tu palabra, oh Dios. Rogamos, Señor, que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Decía, hermanos, que estamos aquí ante un texto donde el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, va a dar una enseñanza saludable, una enseñanza sana para todos. El texto está dirigido, el que acabamos de leer, a 5 grupos de personas. Comienza hablando a los ancianos. La palabra ancianos aquí no está hablando del oficio pastoral de obispos. Aquí está hablando a hombres mayores. A hombres que ya han alcanzado una madurez o han alcanzado edad mayor. Esto es para hombres mayores. En el capítulo 1 sí está hablando en el oficio pastoral, los requisitos, pero aquí en el capítulo 2 está hablando a hombres mayores. Entonces este es el primer grupo al que está dirigido el texto. El segundo grupo es a las ancianas. Bueno, ya sabemos que la Biblia nunca enseña que una mujer sea pastora, sea obispa. Por lo tanto, el texto cuando dice ancianas no se refiere a pastoras. Está hablando aquí de hermanas mayores de edad. Entonces, está dirigido a hombres mayores y también a mujeres mayores. Pero el tercer grupo al que está dirigido el texto es a mujeres jóvenes. El versículo 4 habla de la sana enseñanza para mujeres jóvenes. Pero luego el texto está dirigido también para hombres jóvenes. Y termina hablando el texto que acabamos de leer para personas que tienen un trabajo, un empleo con el cual subsiste en su vida. Entonces encontramos aquí una enseñanza que abarca todas las áreas de la vida, tanto a los hombres ya mayores de edad, como a las mujeres mayores de edad, mujeres jóvenes, hombres jóvenes y empleados. Entonces, quiero animarle a ubicarse en uno de estos grupos y juntos, hermanos, poder aplicar más de algún punto a nuestras vidas en la parte que nos toca. Sin embargo, quiero adelantar que si comenzamos leyendo ahí la sana doctrina para los hombres mayores,
también como jóvenes podamos aspirar a cuando seamos mayores de edad a vivir ese tipo de vida. Nunca olvido a un hermano que estaba enseñando acerca de ser disciplinado en la vida personal. Y él dijo algo que se me ha quedado grabado. Él dijo a los jóvenes, lo que un día llegaréis a hacer, lo estáis cultivando hoy. Es decir, hermanos jóvenes, yo me pongo en esta etapa de joven, lo que un día llegaremos a hacer, en nuestra edad mayor, lo estamos cultivando hoy. Así que esta enseñanza, en cada división del texto, hay enseñanza para todos. Sin embargo, el apóstol Pablo está haciendo la división para un mejor entendimiento. Entonces, el versículo 1 de Tito, capítulo 2, comienza con la palabra pero. La palabra pero aquí es un contraste. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, el apóstol Pablo está diciéndole a Tito, bueno, tú tienes que hablar diferente a lo que anteriormente se está mencionando. ¿Y qué es lo que viene diciendo el capítulo 1? Bueno, el apóstol Pablo está hablando y diciendo, enseñando que la gente ahí en Creta eran personas, como lo dice el capítulo 1, versículo 10. Se lo leo. Dice que hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, dice fuertemente el apóstol Pablo, es preciso tapar la boca, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y viene hablando de el testimonio que tenía esta sociedad allí en la isla de Creta. Y en contraste a esto, dice el apóstol Pablo aquí, pero tú habla lo que es sano, lo que es saludable y está de acuerdo a la enseñanza sana de las Escrituras. Bueno, la sana doctrina tiene que ver con tres aspectos. En la palabra del Señor, siempre que usted encuentre, por ejemplo, la frase sana enseñanza, está hablando de sana doctrina. En 1 Timoteo 1:10, el apóstol Pablo también le llama sana enseñanza. En 2 Timoteo 4:3, dice el apóstol que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces, la sana doctrina tiene que ver con sana enseñanza, tiene también que ver con sanas palabras. En 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero la sana doctrina también tiene que ver con sana fe. Allá en 1 Timoteo 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, la sana doctrina está relacionado con la sana enseñanza, con las sanas palabras y con la sana fe. La sana doctrina, hermano, y quiero hacer este paréntesis antes de seguir leyendo los textos, la sana doctrina no tiene nada que ver con reglas humanas. Tito 1:14 nos dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto está en el capítulo 1 de Tito. Esto es contrario a la sana doctrina que aprendemos en el capítulo 2. La sana doctrina entonces no es inventar cosas por encima de las que Dios manda. Como los fariseos o los judaizantes ahí en el Nuevo Testamento, que habían puesto sus propios mandamientos por encima de lo que la Biblia, de lo que el Señor ya enseña en su palabra. Entonces, no creamos que por inventar reglas, por inventar normas aparentemente santas y más espirituales, entonces estamos viviendo la sana doctrina. Esto no es sana doctrina. La Biblia condena repetidamente en las Escrituras mandamientos de hombres. La sana doctrina tiene que ver con las sanas palabras enseñadas por nuestro amado Salvador. La sana doctrina la vemos practicada en el libro de los Hechos por los apóstoles. Y la sana doctrina la vemos, hermanos, también explicada
en las epístolas que fueron enviadas a las iglesias. Hermano, entonces, la sana doctrina únicamente la encontramos en este libro, la bendita palabra de Dios. Ninguno de nosotros, como predicadores de la palabra, ningún hombre puede poner sus leyes encima de las leyes que Dios ya ha puesto en su palabra. Comenzamos entonces viendo la sección de sana doctrina para hombres mayores. Repito, aquí está hablando de hombres ya avanzados en edad. Si usted está en esta etapa de su vida, pues mire lo que dice la enseñanza higiénica para su vida. Dice que los ancianos deben ser sobrios. Esta palabra significa ser templados. Tiene que ver, hermano, con la capacidad de autodominarse, de abstenerse. Tiene que ver con la virtud de ser discreto. Esto es sobriedad, que guarda moderación o equilibrio. Es una persona serena. Esta es la sobriedad. El apóstol Pablo a los tesalonicenses, allá en el capítulo 5, versículo 6, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo enseñando a su discípulo, el joven Timoteo, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro en el capítulo 4, versículo 7. Pero viendo que el fin de las cosas se acerca, entonces dice, sed pues sobrios y velad en oración. Que los ancianos sean sobrios. Pero en segundo lugar, que sean prudentes. La palabra prudente significa y denota una mente sana. Pero tú sé prudente, es la traducción de 2 Timoteo 4:5. Alguien prudente es alguien con una mente juiciosa, con dominio propio. Es alguien que actúa con cautela, con precaución. Tiene mucho cuidado al actuar y al hablar. Es alguien que está seguro dónde está y sabe controlar sus emociones. Tiene una mentalidad firme y segura, sabe controlar sus impulsos. Allá en Proverbios capítulo 3, versículo 5, el sabio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, hermanos mayores, la prudencia la encontramos fiándonos en el Señor. En tercer lugar, la sana doctrina enseña a los hombres mayores de edad que sean sanos en tres cosas. Dice el texto, sanos en la fe. Número 2, sanos en el amor. Y número 3, sanos en la paciencia. Sanos en la fe. Alguien que cree sanamente la palabra de Dios, sin torcerla a su beneficio o para sus propios propósitos. Alguien que es digno de tener credibilidad. Lo contrario de ser sano en la fe es lo que acabamos de leer ahí de esta gente ahí en Creta, hombres contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Pero también la sana doctrina para hombres mayores dice que deben ser sanos en el amor. Es alguien que muestra afecto y cariño para las demás personas, pero lo hace de una manera sana, lejos de ser maliciosa. Se tiene la tendencia, y lo hemos notado, que a veces hombres mayores de edad pierden esta sanidad en el afecto. Pero hermanos, que sea el Señor ayudándonos a tener una vida saludable en este sentido. No malicia. Pero también dice sanos en la paciencia. La paciencia, bueno, alguien que tiene aguante, que no se exalta con la primera provocación, tiene la capacidad de aguantar y de perseverar. Persevera en hacer el bien.
En el Nuevo Testamento, la paciencia es la característica de un hombre que no tira una pedrada con un propósito deliberado y es leal a la fe y a la piedad, incluso cuando es juzgado o está en sufrimiento. Entonces encontramos aquí, para los hermanos mayores, la doctrina saludable. Sobrios, serios, prudentes, sanos en tres cosas: en la fe, en el amor y en la paciencia. Pero pasamos a la segunda división del texto y leemos en el versículo 3 la sana doctrina para las hermanas mayores. ¿Qué es lo que dice el texto acerca de la vida que tienen que tener nuestras hermanas ya mayores de edad? Dice en primer lugar que sean reverentes en su porte. Un porte santo, un porte sagrado, significa tener reverencia en su proceder, en su comportamiento. La palabra también significa semblante, por lo cual también significa tener un semblante reverente. La frase podría traducirse: que tengan reverencia en su expresión de la cara. Esto lo encontré ahí en el diccionario Strong, definiendo esta frase: reverentes en su porte. Pero en segundo lugar dice que no tienen que ser calumniadoras. Bueno, la palabra calumnia viene de la palabra griega diabolos, que es donde viene la palabra diablo. ¿Qué significado de esta palabra calumnia? Significa alguien que acusa falsamente, se deja llevar por los rumores, levantando así falsas acusaciones. La referencia, hermanos y hermanas, en Tito 2:3, esas mujeres que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento de otros y esparcir sus acusaciones críticas en la iglesia. Las mujeres mayores, para vivir una doctrina saludable, higiénica, no deben ser calumniadoras. En tercer lugar dice: no esclavas del vino. No esclavizarse a vicios como el vino. Es vergonzoso ver a mujeres enviciadas a la borrachera. Nuestras hermanas mayores no deben ser esclavas de ningún tipo de vicios. Pero continúa diciendo que sean maestras del bien. Nuestras hermanas mayores tienen un gran ministerio: enseñar a las mujeres jóvenes. La frase podría traducirse también: maestras de honestidad, maestras de cosas buenas. Hermano, esta es la doctrina saludable para nuestras hermanas mayores. Pero continuamos viendo el texto. Ahora, estas hermanas mayores tienen que enseñar, dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bueno, esta es la sana doctrina para mujeres jóvenes. Ellas deben amar a sus maridos. Y esta enseñanza en nuestras hermanas jóvenes debe ser dada por una hermana mayor. Eso es lo que el texto dice. Las hermanas mayores deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Que enseñen significa que lo harán no solo con sus palabras, sino con sus hechos. No solo en la teoría, sino en la práctica. Y quiero notar aquí un punto importante: que quienes van a enseñar esta doctrina a las mujeres jóvenes, esta enseñanza higiénica y saludable, son hermanas mayores, mujeres. No por hombres mayores. ¿Y cuánto cuidado deben tener entonces las jóvenes? Porque hemos visto, hermanos, y con tristeza y con dolor en el corazón, tantos casos de inmoralidad cuando hombres han estado pastoreando, por así decirlo, a solas a nuestras hermanas jóvenes. Pero la sana doctrina, la enseñanza higiénica y saludable, dice que nuestras hermanas mayores deben enseñar entonces a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y en segundo lugar, a ser prudentes. Y aquí volvemos a la prudencia. Note que algunos
algunas cosas que se enseñan son para todos. La prudencia, ser castas. La palabra casta tiene que ver con limpieza, con inocencia, modestia, pureza, inmaculada, libre de contaminación. Esta misma palabra se encuentra en Filipenses 4:8, cuando dice el texto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro. En 1 Pedro 3:3 al 4 está hablando que esta castidad se cultiva en el interior, pero es evidente en el exterior. Pero también se debe enseñar a las hermanas jóvenes, según el texto, a ser cuidadosas de su casa. Bueno, la doctrina sana, higiénica, enseña que el trabajo principal de una hermana es cuidar su hogar, sus hijos, e instruir, como Loida y Eunice. ¿Usted lo recuerda? Aquel niño Timoteo siendo instruido por su madre y por su abuela. A ser buenas. En Proverbios encontramos un contraste con la mujer buena. En Proverbios 12:4 dice que la mujer mala es carcoma en los huesos. Pero la sana enseñanza para nuestras hermanas jóvenes es a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí hay un propósito para vivir esta doctrina, y es que la palabra del Señor, hermanos y hermanas, no sea blasfemada. Pero quiero pasar rápidamente a la tercera división del texto, y es la sana enseñanza para hombres jóvenes. Ubíquese ahí, hermanos jóvenes. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Cuál es la doctrina sana e higiénica para nuestras vidas? Bueno, dice el texto 6, a que sean prudentes. Nuevamente la palabra prudentes. Y dice el apóstol Pablo a Tito, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hermanos varones jóvenes, tenemos que ser prudentes y tenemos que hacer buenas obras. Y esto es algo saludable para nuestra vida espiritual y algo saludable para la iglesia. Entre paréntesis, quiero decir que en este tiempo de pandemia y de tener necesidad de esta tecnología, hermanos jóvenes han estado aprovechando sus conocimientos, haciendo esta buena obra de retransmitir mensajes para edificación de los hermanos. Estas son buenas obras y muchas otras que podemos hacer para el bien de la obra del Señor, para la honra y para la gloria del Señor. Pero los hombres jóvenes entonces tenemos que ser prudentes, ser ejemplos en buenas obras, y dice el texto, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. La importancia, hermanos y hermanas, de la integridad. Un corazón íntegro. Señor, dice el Salmo 15, ¿quién entrará en tu tabernáculo? Y la respuesta es, el que anda en integridad. Hermanos, un joven íntegro hace lo correcto aun cuando nadie está presente. Un joven íntegro es aquel que no tiene una doble vida. Sea mi corazón, dice el salmista, íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. La integridad requiere lealtad absoluta a Dios y adherencia a la justicia. No solo en condiciones o circunstancias favorables, sino en toda circunstancia y en todo tiempo. Un joven íntegro, un varón íntegro, no va a estar coqueteando con una y con otra muchacha. Un joven íntegro no va a despertar sentimientos en una muchacha que no está dispuesto a corresponder de por vida. Joven que me está escuchando, ¿está viviendo usted una vida íntegra? La palabra del Señor tiene promesas para los íntegros. Y con la autoridad de la palabra del Señor le aseguro, hermano, que si usted vive una vida en integridad, la bendición y la mano del Señor estará con usted. Él honra
a los que le honran. Si queremos tener una vida higiénica, espiritualmente hablando, una vida saludable, los varones jóvenes tenemos entonces que mostrar integridad en nuestras vidas, que mostrar seriedad. Un joven íntegro cumple su palabra, es fiel a la palabra. Un joven íntegro habla de una manera sana. Proverbios 15:2 dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará hediondez. Luego el versículo 4 dice que la lengua apacible es árbol de vida. Y eso es lo que dice el texto 8. Palabra sana e irreprochable. Es decir, es parte de la sana doctrina que los varones jóvenes cristianos tengamos palabras sanas, que nuestras pláticas sean sanas e irreprochables, de modo que el adversario, dice el texto 8, se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Hermano joven que me escucha, ¿qué dicen sus compañeros en la universidad, en el colegio? ¿Cómo es su hablar? Dice el texto que nuestra vida debe ser de tal forma que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. Hemos visto entonces la sana doctrina para hombres mayores, la sana doctrina para mujeres mayores, la sana doctrina para mujeres jóvenes y la sana doctrina para hombres jóvenes. Pero quiero terminar viendo aquí la sana doctrina para los siervos. Dice el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios. Hermanos, esto habla de nuestro comportamiento en el trabajo. La sana enseñanza, la sana doctrina nos enseña que debemos de ser sujetos a nuestros jefes, obedientes independientemente de quién sea nuestro jefe. Allá en 1 Timoteo 6:1 dice que todos los que están bajo el yugo de esclavitud, esto se refiere a cuando uno tiene un jefe, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios, y agrega, y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no le tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Hermanos, esto es lo que nos enseña la Biblia. ¿Tengo un jefe creyente? No tengo que tenerle entonces por menos, sino servirle mejor. Sigue diciendo que agraden en todo. Siervos, dice Pablo a los colosenses, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hermanos, aún en nuestro trabajo secular, independientemente si es en el campo, en la agricultura, en la oficina, en la calle, es un servicio a Dios. Y esto adorna la doctrina de nuestro Salvador cuando como empleados estamos trabajando con integridad. Dice el texto, no defrauden. Esta palabra significa apropiarse indebidamente o sustraer de algo que se le ha encomendado. Una fiel administración tiene que ver con justicia, con el dinero, cobrar lo justo, gastar lo justo, trabajar lo que es justo, no solo cuando me están viendo trabajar. Cuando Zaqueo se arrepintió, se me viene a la mente esto de sus pecados, él quería reponer lo defraudado. Si alguno he defraudado, dijo él, se lo devuelvo cuadruplicado. Onésimo, aquel trabajador del hermano Filemón, cometió un error, pero ahora regresa en una genuina conversión a su amo y ahora comienza a vivir como la palabra del Señor, la sana doctrina lo enseña.
Y termina diciendo ahí que muestren fidelidad. Hermanos, el resultado de esto, nos dice la Biblia, para que en toda la doctrina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea adornada. Esto que acabamos de ver aquí, hermanos, es la sana doctrina. El Señor está aplicando aquí algo muy práctico para nuestras vidas, para que podamos vivir agradando al Señor. Estos principios, hermanos, van a producir en nuestras vidas salud, corazón sano, una vida moralmente agradable a los ojos de Dios, pero también de un buen testimonio ante las personas que nos rodean. Y en estas divisiones que hemos visto, en más de alguna nos encontramos. Hermanos mayores, hermanas mayores, queridas hermanas jóvenes, queridos hermanos jóvenes, comencemos a vivir de una manera saludable a los ojos del Señor. Si no lo hemos estado haciendo, que este tiempo de reflexión, que este tiempo de estar apartados de lo que normalmente se ha estado haciendo, nos ayude a que cuando tengamos que volver a la vida normal, vivir vidas que agraden a nuestro Salvador, a nuestro Señor. No solo debemos preocuparnos por la higiene física, sí, debemos tomar las precauciones. Pero aquí en Tito capítulo 2, hermanos, estamos aprendiendo a esa higiene espiritual, a esa salud que va a producir en nosotros creyentes mejores para honra y para gloria de su nombre. Si ha llegado escuchando hasta aquí este mensaje, pues que sea el Señor sellando esta palabra en su corazón y en mi corazón, para alcanzar más almas para Cristo a través de nuestra vida y personas más quieran agregarse a este tipo de vida que da honra y gloria a nuestro Señor. Que sea el Señor ayudándonos, protegiéndonos y guiándonos mientras esperamos su pronto regreso. Amén.